La transmisión ya está activa. ¿Pueden pasar a Milagros del Camps, por favor? La viceministra. ¿Nos dan la cuenta regresiva, por favor? Señor Samaniego. ¿Nos indicas 3, 2, 1? Ya estamos listos, señor Samaniego. Perfectamente. Entonces comenzamos nuestra transmisión. Les damos a todos la bienvenida a este evento paralelo virtual que se llama Enfoque de Derechos y Recuperación Sostenible en América Latina y el Caribe, ubicando los derechos humanos y la Agenda 2030 al centro de las respuestas para construir mejor. Este evento paralelo se produce en el marco de la 4ª reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible en este 2021. Y queremos reconocer a los organizadores participantes del evento paralelo, además de la CEPAL, al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, al Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, al Gobierno de Costa Rica a través del MIDEPLAN, su Ministerio de Planificación, al Gobierno alemán a través de la cooperación alemana, y a las Defensorías del Pueblo, FIO, RINCA y GANRI, así como al CEPEI, un centro de pensamiento en América Latina y el Caribe. Y para que nos den sus palabras de bienvenida, doy el turno de la palabra a Jan Yarab, representante regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Adelante, por favor, Jan Yarab. Muy buenas tardes a todas y todos. ¿Me escucha bien? Sí. Adelante. En nombre de todas las instituciones organizadoras. Veo que ya comenzaste, José Luis. ¿Hay algún cambio de programa? Perdón. Sí, no hay ningún cambio de programa. Estamos escuchando las palabras de los compañeros organizadores y enseguida las palabras de nuestra secretaria ejecutiva. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Adelante, Jan Yarab. Buenas tardes a todas y todos. A nombre de las instituciones organizadoras y patrocinadoras del evento, me complace darles la más afectuosa bienvenida. Nuestra invitación hoy es a dialogar, a intercambiar ideas, visiones sobre cómo asegurar que los derechos humanos y la Agenda 2030 estén siempre al centro de las respuestas para la recuperación sostenible post-pandemia. Como lo recordó el secretario general hace unos días atrás, al cumplirse el aniversario del llamado a la acción por los derechos humanos, la pandemia ha resultado ser en su esencia una crisis de derechos humanos y por lo tanto son los derechos humanos los que deben ser los pilares para su superación. La pandemia desnudó los efectos de la desigualdad estructural en sociedades latinoamericanas. Hoy contamos entonces con una oportunidad histórica para construir colectivamente un nuevo contrato social que priorice la dignidad, la igualdad de género, los derechos humanos para mujeres, para pueblos indígenas, afrodescendientes, personas migrantes y refugiadas, para todas las personas que hoy viven de la economía informal, que fortalezca el espacio cívico, la justicia climática, el desarrollo sostenible y las economías verdes, que promueva la solidaridad en nuestro accionar. Los derechos humanos son responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, y cualquier acción que contribuya al respeto y la protección de los derechos humanos, grande o pequeña, puede marcar la diferencia. Todas las acciones deben estar guiadas por el enfoque universal de derechos humanos, por los compromisos de los ODS, por el principio de no dejar a nadie atrás, asegurando que se incluyan las voces, la participación de todas y todos. Al igual que los derechos humanos, nuestras acciones tienen que ser interrelacionadas, nutrirse de los esfuerzos de todos los estados, de las agencias internacionales, del sector empresarial, de las instituciones nacionales de derechos humanos representadas hoy en este panel por el defensor de Ecuador, Freddy Carrión, de las organizaciones de sociedad civil, de cada persona.
Y es esta visión colectiva de solidaridad que debe guiarnos. De esta manera resulta indispensable para una recuperación resiliente, por ejemplo, garantizar que las vacunas lleguen a todas las personas en todos los países. Pero también es necesario atender a los determinantes socioeconómicos de la salud, de la protección social, de la desigualdad, de la discriminación y de la pobreza, que son responsables del impacto desproporcionado que ha generado la pandemia entre los grupos de personas más desventajados en nuestros países. También hay que evitar que las políticas de recuperación sean enfocadas tan solo en retomar el crecimiento económico a todo costo, ambiental, social, en términos de derechos humanos. Por ejemplo, las tendencias de abrir a los territorios indígenas aún más a industrias extractivas, tendencias que ya se están manifestando en varios países de la región. Se necesita lo contrario, incentivos para las economías circulares, para las economías verdes, con enfoque en justicia climática y medioambiental. Mayor participación de la ciudadanía y en particular de los grupos vulnerables en la elaboración de políticas, reforzamiento de los sistemas sociales y de salud. Tantos son los caminos como las posibilidades. Finalmente, permítanme por favor mencionar el Acuerdo de Escazú para la protección del medio ambiente y la justicia climática, tan necesaria en esta región. El acuerdo y su foco en las personas defensoras del medio ambiente constituye una herramienta valiosa para la recuperación post-pandemia. Así saludamos su próxima entrada en vigor e insistimos en la importancia de que todos los países ratifiquen este acuerdo que posiciona a Latinoamérica y el Caribe como un precursor mundial. Les deseo un provechoso diálogo que permita a todos y cada uno de nosotros, a nuestras instituciones, a gobiernos presentes, seguir avanzando con determinación para la mejor recuperación posible. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Jan Yarab, representante regional para América del Sur, Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, y tiene la palabra ahora para dirigir su mensaje inaugural Freddy Carrión Intriago, defensor del pueblo de Ecuador y presidente de la Alianza Mundial de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, GANRI. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, José Luis. Un afectuoso saludo a los panelistas y a quienes han sido invitados para este evento paralelo del cuarto foro de los países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible. Me resulta muy grato darles la bienvenida a este espacio de diálogo donde se analizará la relación entre los derechos humanos, la Agenda 2030, el Acuerdo de Escazú, y el rol de las instituciones nacionales de derechos humanos, teniendo como eje central las respuestas de los países para la recuperación post-pandemia COVID-19. También extiendo mi agradecimiento a CEPAL y a GIZ, quienes han sido aliados fundamentales para el desarrollo del estudio sobre la incorporación de la perspectiva de derechos humanos en estudios de impacto ambiental. Hoy, después de casi 40 años, la reflexión parece partir del mismo sitio. Una y otra vez hemos buscado pactos mundiales para el desarrollo y bienestar de todos los habitantes. Durante los primeros años del siglo XX, ya se realizaron 3 encuentros mundiales con el objetivo de lograr un pacto para alcanzar los objetivos de desarrollo mundial. Nueva York el 2000, Johannesburgo 2002 y Río de Janeiro 2012. Sin embargo, la propuesta de Naciones Unidas para el 2015 es diferente. Diferente en cuanto los ODS dan un nuevo giro a la perspectiva mundial, ya que plantean un desarrollo sostenible que no solo proclame la lucha contra las necesidades básicas, sino que además incorpore la lucha contra la desigualdad, las diversas formas de violencia y destrucción de la naturaleza. El gran horizonte es satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos del futuro en un entorno resiliente e inclusivo. La pandemia del COVID-19 ha dejado en descubierto las capacidades de respuesta de muchos países, así como también las profundas desigualdades y problemas estructurales de nuestra región, principalmente de aquellos que se encuentran en vías de desarrollo.
el balance entre instituciones públicas estatales, la voluntad política y las capacidades materiales fueron la determinante para mermar los efectos de la pandemia. De seguro, si hubiéramos estado más cerca de alcanzar las metas de los ODS, las consecuencias de la pandemia hubieran sido mucho menores y de hecho hubiéramos tenido una gran capacidad de reacción para contener los efectos perniciosos de la pandemia de la COVID-19. La crisis durante el 2020 fue sanitaria, económica, pero también social, lo que ha derivado en múltiples vulneraciones a los derechos humanos a nivel mundial. Según la CEPAL, independientemente de las acciones de políticas públicas de los estados de América Latina y del Caribe, nos hemos alejado del cumplimiento de los ODS. No obstante, solo el trabajo conjunto y la coordinación entre gobiernos, cooperación internacional, instituciones nacionales de derechos humanos y la sociedad civil serán el único camino para revertir esta situación y poder contener no solo los efectos de la pandemia, sino indudablemente toda esta situación de desigualdad que presentan nuestros países. La sociedad post-COVID debe tomar nota sobre los principales problemas durante esta crisis. En este sentido, es fundamental de parte de los estados fortalecer los recursos indispensables para garantizar el ejercicio de los derechos como la salud, el trabajo, la vivienda, la democracia, el respeto por la naturaleza y otros tipos de derechos que permiten el desarrollo progresivo de cada uno de los proyectos de vida de los seres humanos. Es en este marco que es fundamental renovar nuestro compromiso para la promoción y alcance de las metas de los objetivos del desarrollo sostenible y la Agenda 2030. Y de este modo, poder aportar en la construcción de un planeta que indudablemente se constituya una tierra que garantice los derechos humanos de todas y de todos. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, el señor Freddy Carrión. Toca el turno de la intervención Enfoque de Derechos y Recuperación Sostenible en América Latina y el Caribe, la propuesta de la CEPAL, a cargo de Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Adelante, muchas gracias, José Luis, gracias a todas, a todos. Muy querido Jan Yaraf, representante regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, o de la Alta Comisionada en realidad, para los Derechos Humanos. Mi estimado Freddy Carrión Intriago, defensor del pueblo de Ecuador y presidente de la Alianza Mundial de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Queridos representantes gubernamentales, del público, colegas de Naciones Unidas, amigas y amigos. Para mí es un honor dirigirme en esta ocasión, cuando estamos celebrando el cuarto foro de los países de América Latina y el Caribe sobre desarrollo sostenible, que justamente lo que busca es generar este tipo de diálogos y reflexiones respecto a cómo ubicar, en este caso, en esta sesión particular, los derechos humanos y la Agenda 2030 en el centro para reconstruir mejor. La comunidad científica lleva años alertándonos de los impactos de nuestro modelo de desarrollo sobre la base natural que nos sustenta y nos sigue advirtiendo que continuamos superando los umbrales planetarios y el cambio climático realmente amenaza el mundo que conocemos. Nuestra región y muy particularmente el Caribe, muy bien representado en esta sesión y muchas gracias por ello, conoce muy bien la pesada carga que imponen los crecientes eventos meteorológicos extremos. La pandemia además ha evidenciado muy crudamente las brechas estructurales y las vulnerabilidades preexistentes de nuestra región, porque ya veníamos con muy magro crecimiento desde 2014 y la verdad el menor entre 2014 y 2019, 0,4, el menor desde la década de los 50. Se adiciona un año más, no solo de bajo crecimiento, sino de crecimiento negativo de menos 7,7, y eso es en realidad lo que nos lleva a lo que nosotros hemos denominado la década perdida. Y de acuerdo con los recientes datos de nuestro panorama social, sabemos que la tasa de pobreza extrema se sitúa en 12,5%, alcanzando a 78 millones de personas, y 33,7% en la pobreza, que alcanza a 209 millones de personas, o sea, 22 millones de personas más que el año anterior.
y la desigualdad también ha aumentado. Y la verdad es que las cifras que les estoy dando serían peores si los gobiernos no hubieran tomado medida alguna. Pero, amigas y amigos, la verdad es que el problema es que la crisis no es igual para todos ni para todas. Y de verdad mucho menos para todas que para todos. Y también los pueblos, las personas, los pueblos indígenas, las poblaciones afrodescendientes, las personas con discapacidad. Y la verdad, los niños y las niñas han sido de los más afectados. Ciertamente, la pandemia ha adoptado el rostro de mujeres, porque son las mujeres las que más han perdido en esta pandemia en materia de su acceso, sobre todo, al mundo laboral. Pero la pandemia también es una crisis de derechos humanos, porque no solamente afecta a los más vulnerables, mermando significativamente sus capacidades para poder incorporarse plenamente a la sociedad, pero también ha mermado las capacidades de los estados. Y yo diría que el cuidado de la madre tierra y la garantía de los derechos humanos está íntimamente ligado, y eso es lo que hoy está en cuestión. Por ello es que deberíamos aprovechar esta crisis, ¿verdad?, para reconstruir mejor, para realmente lograr la diversificación económica, inversiones verdes, una mejor gestión de desastres, del riesgo a desastres y la construcción de mejores sistemas de protección social. Es imprescindible reforzar el Estado de Derecho y fortalecer una democracia más participativa que nos haga, yo diría, que nos prevenga de los conflictos sociales. Y creo que la Agenda 2030 sin duda es nuestra guía, y ello va a requerir que podamos en realidad profundizar sobre cómo cambiar nuestro modelo económico. Yo creo que ahí está la clave de este diálogo, la clave de la sociedad hoy día, es cómo nos movemos a una sociedad distinta, una sociedad que le hemos denominado del cuidado, donde podamos recuperarnos, sí, y también enfrentar los principales desafíos que tenemos, sobre todo en materia de cuidado del medio ambiente, porque una sociedad del cuidado que cuide el planeta, que cuide a las personas, que cuide a los adultos mayores, en fin, una sociedad que realmente vea a la protección social como un valor esencial de nuestro futuro. Hemos propuesto construir un nuevo futuro, una recuperación transformadora con igualdad y sostenibilidad que propusimos en el 30º periodo de sesión, 8º periodo de sesiones, y que ahora lo hemos puesto en clave de la Agenda 2030 para ver cómo vamos en relación a la Agenda 2030. Y la verdad es que no vamos muy bien. Y por eso nosotros hemos propuesto motores de desarrollo que puedan ayudar a una recuperación transformadora, como es el caso de la energía limpia, la electromovilidad urbana, la gestión sostenible de ciudades, la inclusión digital, porque tenemos 42 millones de hogares no conectados a Internet y por lo tanto 46% de niñas y niños entre 5 y 12 años no han podido hacer teleeducación. Por supuesto, soluciones basadas en la naturaleza, la economía circular, el turismo sostenible que ha impactado tan fuertemente, por ejemplo, esa caída del turismo al Caribe, y que tenemos que hacerlo de otra manera. Así es de que necesitamos recuperarnos, sin duda, salir de esta enorme recesión y esta crisis sanitaria, pero hacerlo con mejoras sustanciales en la calidad de vida, en la salud. Y para ello se requiere un enfoque de derechos, una agenda distinta de políticas, con nuevas coaliciones políticas internas, internacionales. No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Yo creo que ese es el tema de fondo. Tenemos que cambiar de verdad. O sea, no es solo mejorar la gobernanza por encimita, ¿no? Es que hay cambios profundos que tenemos que lograr, y sobre todo ampliar los espacios de la política pública a la ciudadanía. Y por ello, la efectividad de la acción pública va a depender de los pactos sociales, de los pactos políticos que aseguren transparencia, que fortalezcan la democracia y que nos permitan realmente ir de la mano, sí, con un Estado más fuerte, ni duda cabe, pero con un gran fortalecimiento de la sociedad civil que tenga la capacidad de hacer ese control democrático vía transparencia y vía fiscalización. Así es que en estos momentos difíciles es cuando nosotros le damos una enorme importancia al Acuerdo de Escazú, y donde
nos complace informar que este acuerdo de Escazú va a entrar en vigor el próximo 22 de abril, coincidiendo con el Día Internacional de la Tierra, porque este es un acuerdo que habla y que no solamente habla, sino que dicta una serie de normativas respecto al acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales. Y es el único en su tipo que protege, por ejemplo, los derechos de los activistas ambientales. Y eso nos parece, es el único en su tipo, el único en el mundo que protege realmente los derechos humanos de aquellos que dan la vida por la vida. Yo lo he dicho varias veces, de aquellos activistas ambientales que nos están tratando de cuidar a veces contra nosotros mismos. Sabemos que las personas, digamos, sabemos que debemos invertir en la construcción de confianzas, en el trato justo de las personas, y que eso tiene realmente retornos muy positivos. Y por eso creo que este acuerdo de Escazú es más necesario que nunca. Y el momento es ahora, el momento de la acción. Yo sé que hay muchos estados que tienen dudas de entrar o no al acuerdo de Escazú. Comprendo, ¿verdad?, que este es un acuerdo yo diría, de una generación, de nuestra generación, de una nueva generación de acuerdos en las que se ha llegado a esto gracias a la participación del público, de los gobiernos, de manera conjunta. No es que no hubo dos monólogos, aquí hubo un diálogo para llegar al acuerdo de Escazú. Y eso es lo que me parece más importante que nada, porque la verdad es que los desafíos no pueden ser abordados por ningún actor por sí solo. Se requiere que todas y todos estemos en ello. Y por eso, amigas y amigos, yo quiero terminar esta intervención con una reflexión que les va a sonar extraña, pero la van a entender. En nuestro sistema solar, entre Marte y Júpiter, orbitan una multitud densa de pequeños objetos astronómicos de formas irregulares, conocida por los científicos como el cinturón de asteroides. Pero uno de ellos, el asteroide 47162, fue descubierto a finales de 1999 desde un observatorio italiano. Y en astronomía, aquel que logra identificar un cuerpo estelar puede proponer el nombre, cómo nombrarlo. Y por esta razón, allá arriba, a 300 millones de kilómetros del Sol y rodeando cada 1212 días, revuela un pequeño astro llamado Chico Méndez. Chico Méndez. Un sencillo y perdurable homenaje a uno de los nuestros, porque recordarán que Chico Méndez dio su vida defendiendo la Amazonía y el medio ambiente. Fue asesinado por ello. Y hoy recordamos sus palabras, y sus palabras dicen: al principio, decía Chico Méndez, creí que luchaba por salvar los árboles, luego creí que era para salvar el Amazonas, y ahora me doy cuenta, en realidad, que lucho por la humanidad. Así es que en su memoria, además de este asteroide, hoy lo recordamos aquí, en este evento, porque hay tantas y tantos que han pagado con su vida el compromiso por resguardar nuestro planeta para las generaciones presentes y futuras. Y por eso, digamos con mucha fuerza, Escazú ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, agradecemos muchísimo tu mensaje, Alicia, la secretaria ejecutiva de la CEPAL. Les pedimos un segundo a todos ustedes, prendan sus cámaras, se va a tomar la foto institucional del evento. Esto lo va a hacer nuestro equipo, que mi equipo me avise, por favor, cuando esté lista la fotografía. Escazú ahora, como dijo Alicia. ¿Listo? Muchas gracias. Vamos a sacar la última foto. Yo les digo cuándo. Ya está, perfecto, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Sigamos con la dinámica del evento y toca el turno al panel y la moderación de Laura Serna en este segmento. Muchísimas gracias y adelante.
Buenas tardes a todos y a todas los presentes. Es un honor poder moderar y acompañarlos en este panel tan importante titulado Diálogo multiactor, desafíos y oportunidades en la recuperación sostenible con el enfoque de derechos. La metodología para este panel consistirá en hacerle preguntas a nuestros panelistas y que posteriormente ustedes tendrán 3 minutos para contestarlas. También sabiendo que los participantes tienen la oportunidad de escribir sus preguntas en nuestro chat, que serán posteriormente contestadas de manera virtual. Por otra parte, quisiera solicitarles que diligencien la encuesta que se encuentra en este momento en el chat y en la medida en la que vayamos desarrollando este diálogo, pues permanezcamos activos porque seguramente las respuestas que se darán serán de interés de todos. Así que para no acortarle el tiempo a nuestros panelistas, arrancaré entonces preguntándole a la secretaria permanente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Negocios Internacionales y Asuntos de CARICOM Granada, Roxy MC Leish. La pregunta para usted, señora panelista, es ¿cuáles son los desafíos particulares para la subregión del Caribe para avanzar hacia una recuperación sostenible basada en los derechos humanos y que atienda adecuadamente a los compromisos de los ODS en los programas y medios de recuperación? ¿Cómo puede el Acuerdo de Escazú contribuir en esta recuperación sostenible? Good afternoon, and thanks very much for the opportunity to be a part of this important discussion. It's really a pleasure for me to be here at this forum today. And the impact of COVID-19 has really left a lasting negative socioeconomic effect that has disrupted and devastated many lives, particularly in our region. We've had situations of loss of lives. We're aware that millions of people all over the world have already lost lives and lost jobs and lost livelihoods. And so at the onset, let me recognize the importance Grenada places on this relationship with Latin America. We really welcome this opportunity for increased collaboration and where we can look to find wisdom in our collective engagement and as we continue to work together in this new context to advance our regional development goals for the betterment of our peoples of the region. The challenges that we face are many: education, health, human development, investment, technology, disaster risk reduction, climate change, poverty eradication, among others. The government of Grenada is cognizant of this and reflects these in its National Sustainable Development Plan for the period 2020 to 2035. I cannot begin to underscore the importance of achieving the Sustainable Development Goals. Natural disasters and climate change and environmental conditions of deprivation, poverty alleviation are many of these issues that we must address by 2030. The COVID pandemic has significantly impacted our economies. The impact has further constrained our ability to achieve those targets. Grenada, however, has had a decline of 12% of GDP in 2020, and recurrent revenue fell by 50%. And today, the financing gap continues to widen. The same is the fate of some of our colleague countries in the Caribbean region. Grenada, however, remains resolute to our commitment to the SDGs. And in fact, our Grenada National Sustainable Development Plan looks at many of these issues and places emphasis on 3 developmental pillars: society, the economy, and the environment. Underpinning this is strong, effective, and resilient governance, which outcomes linked to the Sustainable Development Goals. As I recently indicated, achieving these goals is of paramount importance, and Grenada is closely monitoring measures, actions, and achievement through the medium-term agenda, which prioritizes those that positively impact on and offset the negative impacts of on SIDS. To this end, we affirm our support for the Human Rights Council Resolution 3724 on the promotion and protection of human rights and the implementation of the SDGs. The resolution acknowledged that human rights and the 2030 Sustainable Development Agenda are interrelated and mutually reinforcing, while noting the contributions of the International Human Rights Mechanism in promoting the implementation of the agenda. As a signatory to the Escazú Agreement adopted at Escazú, Costa Rica on March 4th, 2018, and I had the proud honor of representing Grenada at that
negotiations, Grenada also applauds the agreement because it's the first agreement in the region that gives protection to our human rights defenders. Escazú Agreement guarantees the full and effective implementation of public participation in the environmental decision-making processes, access to justice in environment matters, and the creation and strengthening of the capacities and cooperation that will contribute to the protection of every person to live in a healthy environment and to sustainable development. Grenada believes that the key to overcoming the challenges in sustainable development lies in the empowerment of our people by ensuring inclusiveness and equality. The SDGs could only be realized through the human rights-based approach to the implementation at the local, national, regional, and global levels. Strengthening synergies between the 2030 Agenda and human rights would also ensure coherence between political commitments and legal obligations. As articulated in the Escazú Agreement, Grenada believes that as a region, we need to give focus to the measures to promote empowerment, inclusion, and equality in the context of the implementation of the SDGs. The youth has a critical role to play. We also believe that the role of the human rights mechanism in supporting the SDG and targets, as well as the experiences garnered in good practices of establishing and strengthening human rights mechanism for implementation, for reporting, and for follow-up. Grenada is currently reviewing the mechanism to establish a national human rights institution, which will give heed to that effort. Also of importance for Grenada is the importance of ensuring adequate space for civil society, business representatives, and other stakeholders. Grenada currently has a social contract, which is a committee of government, non-governmental organization, businesses, civil society, which has a key stake in decision-making and is currently chaired by our Prime Minister, Dr. the Right Honorable Keith Mitchell. That committee meets once a month to discuss issues of national importance and key decision-making policy. In the Caribbean, we've consistently called for the assistance in regard to cooperation in best practices. And we applaud the initiative of ECLAC in this regard by having this forum today where we can seek to find solutions to the challenges that we currently face. In conclusion, I reiterate that Grenada's definition of sustainable development is that we meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. The 17 UN Sustainable Development Goals are a plan to create a better and more sustainable future for all of us. Our response to the challenges we face must therefore be collective, and we must put people first. The best way to achieve this is through a rights-based approach. Let us strive to empower our people, to serve our region, and to continue engaging our world because we are stronger together. Thank you. Muchas gracias, señora secretaria, por su intervención. Quisiéramos ahora darle el uso de la palabra a la señora viceministra de Cooperación Internacional, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana, la señora Milagros de Camp. Recuerden todos que tenemos 3 minutos para nuestras intervenciones. Tiene la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, la pregunta que me hacían en un foro, en la preparación del foro, era sobre la opinión sobre el enfoque de los derechos y de la cooperación que tiene el Acuerdo de Escazú para contribuir a una recuperación sostenible e inclusiva. Y para nosotros, lo que entendemos como Estado, como gobierno, es que mientras los gobiernos alrededor del mundo se están priorizando la necesidad de responder ante la crisis climática como resultado del COVID, también hay un enfoque en la necesidad de una recuperación económica justa, equitativa y sostenible que proteja el medio ambiente y que construya una economía más resiliente a choques futuros. Además de que existe una mayor conciencia de que las problemáticas de salud y de cambio climático están en muchos sentidos conectadas y que la pérdida de biodiversidad es un catalizador para las crisis sanitarias. Esto fortalece lo que hace un tiempo sabíamos, que el derecho a un medio ambiente sano es un derecho humano fundamental que sustenta todos los demás derechos humanos. El Acuerdo de Escazú es una herramienta clave para asegurar el bienestar de todos los ciudadanos y reconstruir hacia el futuro a base de modelos socioeconómicos sostenibles, justos e inclusivos en América Latina y el Caribe, sin dejar a nadie atrás. Además de que es un hito en las negociaciones multilaterales sobre medio ambiente. Este acuerdo regional toca temas tan neurálgicos como el derecho a la información, el acceso a la justicia,
la participación pública y la protección de los derechos humanos de los defensores del medio ambiente. Cada uno de nosotros, como parte del mundo natural y de una comunidad global, somos esenciales en estos esfuerzos. Es inimaginable que esta labor titánica la podamos emprender solos sin la participación activa de cada miembro de una sociedad que es cada día más consciente y más vigilante de nuestro medio ambiente. Pero no solo somos los ciudadanos, también son las instituciones multilaterales y los grupos regionales que deben apoyar el acuerdo, ayudando a generar sinergias para garantizar el derecho de acceso a la información, fortaleciendo las capacidades de los países signatarios y compartiendo buenas prácticas que contribuyan a mejorar los sistemas de participación pública en temas ambientales en la región. Esto nos ayudará a desarrollar mecanismos para promover la participación ciudadana, fortalecer la participación social garantizando un sistema democrático representativo y participativo en la toma de decisiones, además de un marco sectorial de transparencia e integridad a través del cual se puedan promover políticas de gobierno abierto. El Acuerdo de Escazú es un llamado a trabajar juntos, a sentarnos en la mesa para buscar soluciones a los conflictos socioambientales y, sobre todo, una oportunidad para subsanar cualquier herida que pudo existir en el pasado y empezar desde cero. Ante los desafíos comunes es necesario fortalecer el multilateralismo y la cooperación regional. Entendemos que será necesario para todos trabajar juntos y que la acción colectiva es requerida es de suma importancia. Desde el 2012, la República Dominicana, a través de dedicados representantes de este ministerio, ha formado parte importante del proceso de negociación del acuerdo, contribuyendo tanto a las conversaciones que se dieron lugar como la logística, siendo sede de uno de los encuentros de este histórico convenio. En el 2018, el acuerdo fue firmado por las autoridades dominicanas. El acceso a la información, además de ser un derecho consagrado en nuestra Constitución, es una de las prioridades de este gobierno. Y desde el Ministerio de Medio Ambiente estamos trabajando para mejorar los servicios de acceso a la información, de forma que las plataformas digitales sean nuestros mayores aliados en objetivos para acercar las personas a las instituciones. Igualmente, fortalecer la participación social, garantizando el sistema democrático representativo. Es un tema que hemos adoptado desde el primer día. Este ministerio ha abierto sus puertas, ha iniciado diálogos con académicos, activistas y especialistas en la materia ambiental, empresarios y toda persona interesada en que nuestro país se encamine hacia un uso sostenible de los recursos naturales, resiliencia al cambio climático, protección a la biodiversidad y la conservación de nuestras áreas protegidas. En República Dominicana aún estamos en proceso de ratificación del acuerdo, mas no es excusa para ir implementando buenas prácticas. El gobierno liderado por el presidente Luis Abinader se está caracterizando por ser un gobierno abierto, promoviendo una cultura de instituciones abiertas e inclusivas y rindiendo cuentas de todas las actuaciones y generando confianza. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su respuesta y por el uso tan adecuado del tiempo en ella. Quisiéramos continuar en este espacio con una pregunta dirigida hacia María Olivo, que ella es abogada, mujer indígena y defensora del territorio mexicano. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo aseguramos que de las voces de los pueblos indígenas y de los defensores de los derechos humanos sean incorporados en las estrategias y los planes de recuperación después de la pandemia por el COVID-19? Tiene el uso de la palabra. Buena tarde a todas y todos. Sin duda, los objetivos de desarrollo sostenible representan avances al abordar preocupaciones indígenas que existen, pero tiene muchas brechas y puede implicar riesgos para los pueblos indígenas al no reconocer algunos desafíos. Por ejemplo, el reconocimiento pleno de los derechos colectivos en relación con los territorios y los recursos naturales, o con la salud, la educación, la cultura y las formas de vida. Recordemos que estos derechos al territorio, a los recursos naturales y esta relación que tenemos como pueblos indígenas con nuestra hábitat y la madre naturaleza constituyen la piedra angular que permite nuestra subsistencia. Y hay que reconocer que estos desafíos necesitan abordarse con mayor profundidad cuando hablamos de estos objetivos de desarrollo sostenible. Para asegurar que las voces de nuestros pueblos indígenas, de los defensores, y quiero hacer énfasis, de las defensoras de los derechos humanos y de los derechos indígenas, es importante que en estas estrategias y planes de recuperación del COVID-19, de entrada los estados aseguren la disponibilidad de datos específicos sobre el impacto diferenciado de la pandemia en la población indígena en general
pero también particularmente en las mujeres indígenas. Este impacto diferenciado existe en las comunidades indígenas, pero también y en mayor medida en las mujeres indígenas. También es importante que no solo se acceda a estos datos desagregados por sexo, también hay que garantizar la participación plena, representativa, informada y efectiva de las comunidades indígenas, de las mujeres indígenas, en el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de las medidas para enfrentar la emergencia sanitaria. Por ejemplo, los protocolos de ingreso a los territorios indígenas. Existen ya varios ejemplos de cómo los pueblos indígenas nos hemos organizado para responder a esta pandemia. Es necesario voltear a ver cuáles han sido las respuestas desde nuestra cosmovisión, desde nuestra organización, y tomarlas muy en cuenta, no solamente elaborar protocolos o medidas al margen de lo que son nuestros propios sistemas normativos y nuestro modo de vida. Por otro lado, es necesario que estas medidas incluyan y respeten nuestros saberes ancestrales en todos los aspectos que consideramos necesarios para nuestro bienestar, difundiendo toda la información en nuestras lenguas maternas y mediante los medios para que las personas indígenas y nuestras comunidades podamos realmente acceder a esta información. Hay que establecer subsidios económicos específicos para nuestra población indígena, sobre todo para las mujeres indígenas, que ya lo mencionaba la secretaria general, han sufrido un mayor impacto en esta pandemia. Muchos de los hogares son sostenidos por mujeres indígenas, por lo que estos programas sociales no se deben interrumpir, los ya existentes, pero los que se vayan a diseñar y se vayan a implementar tienen que ser con esta pertinencia cultural sin duda alguna y con un enfoque de género también. Ahora, quisiera yo enfatizar que es indispensable detener los megaproyectos y actividades extractivas en los territorios indígenas durante la pandemia y no realizarlas en ningún momento sin nuestro consentimiento previo, libre e informado, y reconociendo también la existencia de los procesos de autoconsulta que ya estamos realizando en algunos de nuestros territorios. Además, necesitamos garantizar la integridad física y emocional de los defensores y las defensoras indígenas e impedir el ataque a nuestras personas y a los territorios que defendemos. No basta con el reconocimiento legal de todos nuestros derechos. En nuestro país, por ejemplo, en México, hay un marco jurídico robusto, pero hay un problema en la implementación de esos derechos. Y quisiera enfatizar también esto. No solo es suficiente que entre en vigor el Acuerdo de Escazú. ¿Cuáles son los mecanismos para que realmente todo este marco normativo se implemente y sean respetados nuestros derechos colectivos, garantizando nuestra subsistencia? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mayra, por su intervención. Quisiéramos en este momento continuar con otra pregunta para este panel y esta está dirigida a la señora Alicia Abanto, adjunta del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, Defensorías del Pueblo del Perú. Y la pregunta es, ¿cómo pueden las instituciones nacionales de derechos humanos ayudar a que la planificación y la ejecución de las estrategias de recuperación sean inclusivas y basadas en los derechos humanos? Le doy el uso de la palabra. Recuerden ustedes que son por 3 minutos, por favor. Muchas gracias. Reciban un cordial saludo. Muchísimas gracias por este espacio. Bueno, creo que es crucial destacar que el papel de las instituciones nacionales de derechos humanos es muy importante en un escenario de alta desigualdad y donde sectores importantes de la población muchas veces son excluidos de los procesos de toma de decisiones o son afectados en sus derechos por decisiones que no contemplan sus vulnerabilidades. En ese sentido, las Defensorías del Pueblo o las instituciones de derechos humanos tienen un rol de supervisión, tienen una labor de ser entes vigilantes, propositivos,
y de ir de la mano con la población para hacer una voz que pueda precisamente, siendo una voz persuasiva, ¿no?, pero consistente, pueda contribuir a la defensa precisamente de los derechos humanos. En este contexto, yo quisiera destacar que en los últimos 3 años, las instituciones de derechos humanos, las instituciones nacionales de derechos humanos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Portugal, Chile, México y Perú, articulados en un grupo temático de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, de la FIO, y gracias al apoyo y a la colaboración que recibimos de CEPAL y de la GIZ a través del programa de cooperación regional para la gestión sustentable de los recursos mineros en los países andinos, planteamos una serie de recomendaciones que constan en un documento que se ha publicado ya hace algunos meses, pero yo quisiera, digamos, destacar este esfuerzo conjunto de las instituciones, porque son recomendaciones que se articulan alrededor de derechos que son cruciales frente a un escenario donde nuestros países necesitan recuperarse, pero que esta recuperación sea desde luego inclusiva y dentro de un ámbito pues de la sostenibilidad. Estas recomendaciones apuntan a fortalecer los mecanismos informativos para que la población realmente reciba la información que necesita, para que los procesos de participación ciudadana sean efectivos y sean idóneos a las necesidades de la población, para que los procesos de consulta previa a los pueblos indígenas se cumplan efectivamente, como dice el convenio 169, y precisamente para que también se pueda cautelar que haya un enfoque de diálogo, un enfoque de respeto de derechos en toda la evaluación de impacto ambiental de los grandes proyectos de inversión. Y en el marco también de este esfuerzo que hemos desarrollado las instituciones nacionales de derechos humanos, también nos estamos abocando ahora a impulsar que nuestros países suscriban y acojan el Acuerdo de Escazú, porque consideramos que este es un acuerdo crucial para ir avanzando hacia la justicia ambiental, hacia una justicia ambiental que precisamente contemple y cautele que las poblaciones locales de los territorios de donde se extraen los recursos naturales puedan ser respetados. Y desde luego estamos a la expectativa, y las instituciones todas comprometidas a que con la entrada en vigencia del Acuerdo de Escazú podamos seguir avanzando precisamente en estos temas que por un lado deben acentuar, ¿no?, y digamos, una cultura de respeto de derechos, ¿no?, en un contexto donde nuestros países desde luego necesitan recuperarse y proteger a la población. Muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta y por el uso tan adecuado del tiempo. Uniendo esta pregunta, quisiera pasar a la siguiente, a cargo de Javier Shuransky, coordinador del área de gobernanza para el desarrollo, Centro de Pensamiento Estratégico Internacional. Y la pregunta para usted sería, del trabajo que vienen desarrollando desde su organización, ¿cuáles son las metas específicas de los ODS y de los derechos humanos que parecen ser los más relevantes a nivel regional y global al diseñar planes y programas de respuesta y de recuperación después de la pandemia del COVID-19? Y además de esto, ¿cuáles son las herramientas que puede recomendar para facilitar la integración de los ODS y de los derechos humanos en la recuperación y en la respuesta a esta pandemia? Tiene el uso de la palabra por 3 minutos también. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes y con este panel algunas ideas sobre esta materia. Rápidamente, lo que quería señalar es que algo que hemos aprendido en el CPEI, un think tank que es global, pero que está ubicado en el sur y piensa desde el sur, lo que hemos aprendido es que lo principal es dejar de pensar en términos de qué objetivos o qué metas son los que pueden darnos una mejor contribución, cuando en realidad la mayor contribución está en no desagregar en objetivos y metas lo que en la vida efectivamente ocurre todo mezclado.
los objetivos y las metas son muy útiles para hacer mediciones, son muy útiles para hacer seguimiento, pueden ser muy útiles como guías de política, pero lo central, si nosotros queremos defender y trabajar en términos de derechos humanos, es justamente tomar los principios de la Agenda 2030 y no tanto los objetivos. Y pensar en términos de un enfoque integrado, pensar en términos de universalidad de las acciones. Esto implica cómo impactan las acciones que nosotros tomamos en los derechos humanos de personas que viven en cualquier parte del mundo. Esto implica pensar la interdependencia entre los objetivos, y esto implica también entender que los objetivos solo pueden implementarse en un marco multiactores. Es decir, es esta integralidad la que puede traer mejor resultados cuando queremos pensar en términos de objetivos de desarrollo sostenible, implementación y derechos humanos. Y en este punto, simplemente señalar que existen muchas personas, muchas instituciones trabajando en esta vía. Para responder la pregunta que me haces, yo creo que hay un excelente trabajo hecho, por ejemplo, por el Danish Institute for Human Rights, cuando hace el cruce entre derechos humanos y objetivos de desarrollo sostenible. Hay un excelente trabajo hecho también por el mismo instituto, cuando analiza las relaciones entre el UPR, el examen periódico universal, y lo que pasa en materia de ODS dentro de ese principio y las recomendaciones. Y no quiero extenderme más. Lo que digo es, la Agenda 2030 es universal, es indivisible y es integrada. Principios básicos de los derechos humanos: la universalidad, la integralidad y la interdependencia. Entonces, llevemos estos campos a trabajar juntos desde ese lugar, no desde una mirada en objetivos y metas, y los resultados aparecen muy prometedores. Gracias. Muchas gracias a usted por su respuesta. Continuando con estas intervenciones y viendo cómo una pregunta también nos lleva a la siguiente, quisiera darle el uso de la palabra a Nicolás Menli, asesor principal del programa MINSUS-GIS. Y la pregunta es desde el punto de vista de la Agencia de Cooperación y de Trabajo que viene haciendo en la región andina específicamente para generar una minería responsable. Quisiéramos que nos cuente cuáles son, a su juicio, esos desafíos que enfrenta la actividad minera para contribuir en la recuperación sostenible de América Latina y el Caribe, resguardando siempre los derechos humanos y, por supuesto, atendientes a la crisis climática. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación y por la excelente pregunta, Laura. Yo creo que los desafíos son tremendos, ¿no? Porque en muchos países de la región el sector minero tiene una muy mala imagen y en muchos casos por razón. Para dar algunos ejemplos, en 2019 en Perú tuvo 8.448 pasivos mineros ambientales y 186 conflictos relacionados con el sector minero. Las recientes rupturas de las presas mineras en Mariana y Brumadinho en Brasil han resultado en cientos de muertos y una destrucción del hábitat cientos kilómetros río abajo. Dicho esto, el sector también es absolutamente necesario para poder lograr los objetivos establecidos en el Acuerdo de París. Las tecnologías que necesitamos para la transición energética son sumamente dependientes de minerales y las proyecciones, por ejemplo, unas proyecciones recientes del Banco Mundial, estiman que las tecnologías necesarias para alcanzar el objetivo de un aumento debajo de 2 grados centígrados resultan en un aumento de la demanda de aquí al 2050 en minerales como grafito, litio y cobalto, un incremento de más o menos 500%. Otro mineral sumamente importante en la transición energética y muy abundante aquí en la región es el cobre, el cual es requerido en todas las tecnologías futuras como carros eléctricos, paneles solares, parques eólicos y inversiones en eficiencia energética. Entonces, esta contradicción o este escenario presenta una oportunidad y un desafío tremendo para la región, que cuenta con reservas significativas de muchos de estos minerales. En particular para los países que necesitan ingresos para financiar la recuperación económica, el sector minero puede presentar una alternativa, ¿no?
pero tenemos que asegurar que los objetivos globales de la transición energética y la recuperación económica a nivel nacional no se produzca a los costos ambientales y sociales donde el sector minero opera. Y por eso, desde el punto de vista de la GIZ, como Agencia Alemana de Cooperación al Desarrollo, buscamos impulsar una gestión más responsable de la minería. El programa MINSU busca enfrentar y mitigar varios de los desafíos ambientales y de derechos humanos asociados a la minería en la región. Entre estos sobresale nuestro trabajo en la promoción y el respeto a los derechos humanos, especialmente en el fortalecimiento de los mecanismos de acceso a reclamo con el objetivo de resolver y prevenir conflictos, el uso de la digitalización para fomentar y profundizar una participación incluyente en la toma de decisiones de proyectos mineros, el fortalecimiento de las instituciones que impulsan una minería más respetuosa en el marco de empresas y derechos humanos, como son las instituciones nacionales de derechos humanos, algunas de las cuales hoy nos acompañan. Las regulaciones e instrumentos ambientales en la gestión minera, como son las evaluaciones de impacto ambiental, siguen siendo fundamentales y por ello, y como también fue mencionado en conjunto con las Defensorías del Pueblo de la región, impulsamos su mejoramiento y la incorporación en todas sus etapas con una perspectiva de derechos humanos. No podremos lograr los cambios que necesitamos en la industria sin la colaboración y trabajo conjunto de todos los actores claves, la sociedad civil, academia, comunidades, gobiernos, gremios y empresas, y por ello buscamos profundizar ese trabajo y alianzas estratégicas conjuntas y abrimos ese llamado también en este foro. Y por último, me gustaría reiterar nuestro apoyo al Acuerdo de Escazú y los espacios que la entrada en vigor de este acuerdo abre para actividades como el sector minero, promocionando y fortaleciendo el acceso a la información, un pilar que es esencial en el desarrollo de cadenas de suministro mineras que son responsables. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por su intervención y de este punto tan importante y que usted mencionaba también la importancia de involucrar a diferentes actores. Pasamos a la siguiente pregunta sobre el rol de los organismos internacionales y en este caso va dirigido a la señora Adrienne Morey, quien es Andrea Brusco, coordinadora regional de la gobernanza ambiental regional para América Latina y el Caribe, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y la pregunta que tenemos para usted en este panel es ¿cómo pueden los organismos internacionales ayudar a los países para avanzar hacia una recuperación sostenible que nos permita acotar caminos en el cumplimiento de las metas y el objetivo de desarrollo sostenible y qué están haciendo desde su organización, por supuesto? Muy buenas tardes, muchas gracias Laura, felicitaciones y un gusto escuchar realmente todas las presentaciones de esta tarde y un gusto también poder compartir algunas reflexiones muy brevemente. La pandemia, como ya se ha dicho, puso de manifiesto numerosas vulnerabilidades, ¿verdad? Y acentúa las desigualdades y nos mostró la necesidad de aumentar la resiliencia, la innovación, la cooperación. En este contexto, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente trabaja para proporcionar una base científica más sólida, acercar la ciencia a la toma de decisiones, brindando opciones de políticas que contribuyan a un planeta más saludable y a generar inversiones sostenibles, buscando ampliar y fortalecer las alianzas para que los países avancen en los objetivos de desarrollo sostenible, en el Acuerdo de París, de cambio climático y otros acuerdos cruciales. El mes pasado, antes de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, presentamos un informe, Hacer las paces con la naturaleza, y yo quería referirme a este informe en particular porque toca el tema sobre cómo se basa en las evaluaciones ambientales mundiales, globales, regionales y locales. El informe lo que hace es visualizar cómo los objetivos de desarrollo sostenible, el logro de los objetivos de desarrollo sostenible se ve amenazado por una serie de riesgos ambientales cada vez mayores y que se refuerzan mutuamente. Los cambios actuales y futuros del clima, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, y todo el mundo carga con este peso que significa esta triple crisis, pero sin duda lo hacen más, lo sufren más
los que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad y de pobreza. Y también el peligro y el riesgo es aún mayor para la juventud de nuestros días y para las generaciones futuras. Con base en este diagnóstico, la reparación de nuestro planeta es urgente y las soluciones para cerrar las brechas entre las acciones actuales y las que se necesitan para lograr el desarrollo sostenible deben basarse en el carácter interconectado de nuestros problemas ambientales, sociales y económicos. A esto también, y de desarrollo. A esto también se refería recién Javier Zurasky, ¿verdad?, cuando hablaba de la interdependencia entre los objetivos. Y la reparación significa básicamente también cambiar nuestros valores y nuestras visiones del mundo, la visión dominante del mundo, así como nuestros sistemas financieros y económicos, y supone adoptar un enfoque que englobe a toda la sociedad y ser justos y equitativos. En este contexto yo quisiera compartir 5 mensajes claves de este informe. El primero es que los cambios ambientales están socavando los logros en materia de desarrollo que tanto ha costado conseguir, y está retrasando el logro de otros objetivos que ya formaban parte de la agenda pendiente de desarrollo y que nos situó tan mal, ¿verdad?, en el comienzo de esta crisis, con tantas deudas y con tantas cuentas aún pendientes. El segundo es que el bienestar de los jóvenes y de las generaciones futuras depende de una ruptura urgente y clara con las tendencias actuales de deterioro ambiental, y los próximos 10 años para esto son cruciales. El tercero es que a fin de lograr la sostenibilidad, las emergencias ambientales y el bienestar humano deben abordarse de manera conjunta. El cuarto es que los sistemas económicos, financieros y productivos pueden y deben transformarse para dirigir e impulsar el cambio hacia la sostenibilidad. Y finalmente, algo también bien importante y de lo cual también se ha hablado reiteradamente aquí en este espacio esta tarde, es que todo el mundo tiene un papel para desempeñar, para conseguir que los conocimientos, la inventiva, la tecnología y la cooperación de los seres humanos pasen de estar al servicio de transformar la naturaleza, ahora al servicio de transformar la relación de la humanidad con la naturaleza. Y para eso es muy importante una gobernanza policéntrica en la que la gente pueda expresarse, pueda ejercer sus derechos y pueda actuar de un modo responsable desde el punto de vista ambiental. Para que esto suceda, y culmino aquí, el enfoque de derechos sin duda es una premisa, y por eso precisamente quería culminar mencionando que la semana pasada el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente tuvo la oportunidad de presentar una declaración conjunta en nombre de 15 entidades de Naciones Unidas ante el Consejo de Derechos Humanos. En esta declaración se señala que si bien el derecho a un medio ambiente saludable es reconocido por más de 150 Estados miembros de las Naciones Unidas, aún no ha sido reconocido de manera formal a nivel mundial, y esto retrasa el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, exacerba desigualdades, crea brechas en la protección de aquellos que son agentes de cambio para la salvaguarda del medio ambiente, las personas defensoras de derechos humanos, ambientales, los niños, las mujeres, los pueblos indígenas. Culmino por eso este mensaje que refiere a un tema central, ¿verdad?, para la recuperación y para la reparación del planeta, y que constituye uno de los ejes de trabajo del PNUMA, porque en tiempos en los que nos enfrentamos a esta triple crisis planetaria del cambio climático, la tasa de biodiversidad y la contaminación, los derechos de las generaciones presentes y las generaciones futuras dependen de un medio ambiente saludable, y el reconocimiento mundial del derecho a un medio ambiente saludable apoyará los esfuerzos para no dejar a nadie atrás. Esta es parte del trabajo de nuestro programa junto con organismos internacionales y agencias del sistema de Naciones Unidas en las cuales estamos comprometidos y trabajando con los países. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Andrea, por su intervención, y ya vamos llegando al final de nuestro panel, pero sin duda alguna hay una pregunta que es supremamente importante y va dirigida a quien es el asesor en el despacho del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica, el señor Adrián Moreira. Así que la pregunta es desde el Ministerio de Planificación de Costa Rica, institución del gobierno que debe pensar en el futuro y en la luz de los comentarios, a la luz de los comentarios que hemos recibido durante este enriquecedor panel, ¿cómo cree usted que podemos avanzar hacia una recuperación sostenible basada en los derechos humanos y que atienda al mismo tiempo a todos los compromisos respecto de los ODS y a los programas y a las medidas de recuperación que ya se han tomado? ¿Qué lecciones nos podría compartir de su experiencia en Costa Rica? Recuerde que tenemos 3 minutos para dar respuesta.
Muchas gracias, Laura. Justamente creo que es retomar lo que ya algunos han dicho en este panel sobre la integralidad. Por ejemplo, dentro de lo más inmediato de la experiencia sobre la crisis, encontramos que, por ejemplo, tuvimos un aumento en el desempleo, pero, por ejemplo, la pobreza multidimensional la logramos contener. ¿Esto qué nos quiere decir? Que tenemos que buscar no destruir, no retroceder en lo más inmediato. Por ejemplo, inversiones en capital de trabajo, reestructuraciones de deudas y productos financieros, por ejemplo, para pequeñas y medianas empresas, que nos alejen de repetir un fantasma que hemos conocido en distintas ocasiones en América Latina y son las famosas décadas perdidas. En un primer momento, evitar caer en una de estas llamadas décadas perdidas. Sobre obligaciones de derechos humanos, creo que tenemos que mudar hacia un diseño de intervenciones públicas y políticas que vayan hacia el cierre de brechas, no solo garantizar acceso a servicios. Nosotros revisamos nuestro Plan Nacional de Desarrollo y la mayoría son de garantía de servicios más que de cierre de brechas, por ejemplo, en género. Entonces tenemos que mudar más a que desde que diseñamos una política pública ya atienda a eso. Otro aspecto que en algún momento conversamos justamente con los colegas del Instituto Danés de Derechos Humanos es a quién estamos dejando atrás. Si no logramos brindar una respuesta clara en ese sentido sobre a quién estamos dejando atrás, va a ser difícil que podamos justamente efectuar esas políticas a la medida, como bien señalaba la colega de México, o cómo hacer eso. Por ejemplo, nosotros, partiendo de la experiencia también del Instituto Danés de Derechos Humanos, efectuamos una alineación entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las recomendaciones del último examen periódico universal de derechos humanos y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, que la Secretaría Técnica justamente la tiene CEPAL. Entonces, es entender que al hablar de derechos humanos, Objetivos de Desarrollo Sostenible y recomendaciones de derechos humanos, estamos hablando de una misma cosa, ¿verdad? No pensar como que es algo distinto. Así lo hicimos ver en el Informe Nacional Voluntario nuestro y justamente con la ayuda de GIZ y el Instituto de Derechos Humanos hemos estado en una experiencia piloto para una plataforma de información multiactor donde integremos mejor estos niveles y usemos esa información para la toma de decisiones. ¿Cómo hacemos para que sean políticas realmente inclusivas y adecuadas para esas poblaciones? Bueno, entendiendo que al hablar de Consenso Montevideo, el examen periódico universal, ODS, estamos hablando de lo mismo, y usar esa información como para integrar mejor los territorios. Recientemente presentamos una estrategia con miras al 2050, pensando en la descarbonización, con un hito al 2030. Y justamente creo que esa es una forma de recuperarnos mejor, más hacia largo plazo, no renunciar a ello, con la superposición de capas y creando nodos de desarrollo que precisamente nos permitan usar los datos, que encontremos en el uso de los datos la solidez técnica, no solo para demostrar hacia dónde queremos llegar, sino también para incorporar a los escépticos, aquellos que no ven en la sostenibilidad como una opción de recuperación, sino que insisten en formas no sostenibles de recuperarnos. Entonces creo que de alguna manera en esta integración de datos tenemos la solidez técnica para convencer a esas personas escépticas y para garantizar el enfoque integrado, orientar mejor la inversión pública y privada y así generamos confianza entre los distintos actores involucrados y tenemos mayor certeza, por así decirlo, sobre cómo recuperarnos mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Adrián, y ha sido para mí un honor poder estar acompañándolos en este panel, que sin duda alguna deja muchos aprendizajes, pero también nos deja muchos retos desde los diferentes sectores desde los que tuvimos la oportunidad de hablar. Así que muchas gracias a nuestros panelistas por habernos acompañado. Ahora quisiera darle el uso de la palabra al director del Departamento de Desarrollo del Instituto Danés de Derechos Humanos, Bridget Ferry, quien tomará el uso de la palabra para mostrarnos los resultados de la encuesta que hace unos minutos le solicitábamos al público que nos diligenciara. Muchísimas gracias, Laura, y gracias por guiarnos esta tarde. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto saludarles desde Dinamarca. He estado escuchando con mucho interés todas sus ponencias y ahora, encima de lo que ya hemos escuchado, vamos a ver los resultados de la encuesta que muchos de los participantes han rellenado mientras hemos estado aquí conversando. Entonces, por favor, pido a mi colega
Sayonara, que brevemente nos va a mostrar los resultados de la encuesta. Primeramente, tenemos aquí un perfil de los participantes. Tenemos representantes de gobierno, del sistema de la ONU, de la sociedad civil, de empresas y sector privado, de las instituciones nacionales de derechos humanos y algunos también otros. En el segundo diagrama, los participantes han contestado la pregunta: ¿quiénes están excluidos o impactados de forma desproporcionada por la crisis del COVID-19? Tenemos aquí a las personas mayores de edad y a las mujeres y niñas, pero también vemos la juventud, los niños y niñas, migrantes, refugiados, etc. Pasamos a la tercera. Aquí la pregunta es: ¿cómo pueden los derechos humanos orientar una recuperación sostenible? Y tenemos muchas respuestas. Tal vez vamos lentamente a ver algunas de las respuestas. Realizando un seguimiento riguroso, asegurando una mejor distribución de las vacunas. Y bueno, ya no veo más, me disculpan. Yo creo que si no logramos poner a las respuestas en la pantalla, podemos distribuirlo luego a través de los correos electrónicos que han facilitado los participantes. De todas formas, también estamos ahora un poco atrasados en cuanto al programa y tenemos que concluir este taller tan interesante. También tenía yo la tarea, imposible diría, de resumir lo que se ha conversado hoy. Yo creo que la riqueza de las experiencias y los insumos hace absolutamente imposible esta tarea, pero voy a tratar de repetir algunos de los mensajes claves que hemos escuchado. Al comenzar, escuchamos que por sus efectos la pandemia resulta ser una crisis de derechos humanos. La pandemia ha revelado vulnerabilidades, desigualdades estructurales e injusticias profundas, conflictos ambientales, conflictos sociales, lo que han aumentado incluso durante la pandemia y ha impactado desproporcionadamente a mujeres, pueblos indígenas y otros grupos. La pandemia revela los compromisos pendientes en cuanto a los ODS y las obligaciones olvidadas de derechos humanos que impactan a los 3 pilares del desarrollo sostenible. Hemos escuchado de los impactos económicos, sociales y ambientales. Hemos escuchado sobre la importancia de la seguridad social, la reducción de pobreza, la necesidad de combatir los cambios climáticos, conservar la biodiversidad. Hemos escuchado acerca del rol tan importante de las instituciones nacionales de derechos humanos, pero también el instrumento regional que ahora entra en vigor, el Acuerdo de Escazú, que es un instrumento clave tanto para la gobernanza como también para los y las defensores de derechos humanos. Frente a esos desafíos, los derechos humanos y los ODS ofrecen una solución. Es ahí que encontramos el camino a seguir. Ahí también está la esperanza, que desde esta tragedia de la pandemia puede surgir una oportunidad de repensar, de hacer realidad de los ODS, los derechos humanos, de reconstruir mejor. Lo que hemos escuchado hoy revela que hay experiencias e iniciativas que nos pueden inspirar. Hemos escuchado de Grenada, de la República Dominicana, de Costa Rica. También hemos escuchado acerca de herramientas y enfoques tales como estudios de impactos sociales, los principios de derechos humanos que nos pueden guiar, las experiencias de datos desglosados,
el uso de las recomendaciones del sistema de derechos humanos. Hemos escuchado que se requiere un nuevo modelo económico que no deja a nadie atrás, que no sea a costo del medio ambiente, un modelo de gobernanza con amplio espacio para la sociedad civil y los titulares de derechos, tales como, por ejemplo, los pueblos indígenas. Esto requiere un nuevo contrato social, una alianza multiactor, también reflejado en el evento de hoy día, que con compromiso y creatividad puede unir a todos los esfuerzos, unir a los gobiernos, el sistema de la ONU, la sociedad civil, los gremios, las empresas, los pueblos indígenas, la cooperación internacional. Esos eran los mensajes que yo había captado. Son muchísimos más y espero que podamos compartir más detalles y continuar esta conversación, porque eso no va a ser el fin, sino más bien un comienzo, que son mensajes que tenemos que difundir, elaborar, profundizar en los meses en adelante. A mí solamente me toca agradecer a todos los coorganizadores de este evento, a CEPAL, a la Oficina del Alto Comisionado, de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, el Programa por el Medio Ambiente de la ONU, Mideplan de Costa Rica, la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, GANRI, la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano, RINCA, la Federación Iberoamericana del Ombudsman FIO y la cooperación alemana, que todos han unido sus esfuerzos para hacer posible este evento. Les agradezco mucho por su participación, su contribución y les deseo a todos un buen día. Gracias. Buena tarde para todas y todos. Buena tarde. Muchas gracias. Buenas Pues vale, tardes. hasta luego. Gracias por participar. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias a todos y a todas. Hasta luego. Muchas gracias, que estén bien. Gracias. Muchas gracias. Bye, bye. Adiós. Bye, Carlos. Gracias. Valeria. Ujú.